El título de este mensaje ¿Es Cristo primero en su vida? ¿Es Cristo primero en su vida? Cristo debe ser primero en la vida del cristiano. La Biblia usa la frase o la palabra la preeminencia de Cristo. Cristo merece primer lugar. Esta palabra preeminencia significa que tome el primer lugar de su vida. En su etimología es elevado, por encima, sobrepasa a todos. Antes de mis sueños, antes de mis ambiciones, antes de poner cualquier cosa en mi vida, Cristo debe ser primero en mi vida. Él debe tener primer lugar en nuestro cuerpo, en nuestro tiempo, en nuestro afecto, nuestro dinero, pasatiempo, alguna posesión, a un familiar. Debe ser primero antes de cualquiera de esas cosas. Debe tener primer lugar antes de mi trabajo, antes de mi negocio, debe ser primero en mis pensamientos y en mis ambiciones. Cristo debe ser primero aún antes que mis propios hijos. No estamos diciendo que abandone su trabajo o deje a un lado a sus hijos o desprecie a su esposa. No estamos diciendo que no importa su trabajo, pero escuche, su trabajo debe ser un medio para poder glorificar a Dios y no ser el fin en sí. Mucha gente confunde esto, especialmente cuando enseñamos a nuestros jóvenes a que se preparen, que tengan ambición y todo eso es bueno, pero hay un equilibrio correcto. No es que uno tiene que dejar entonces buscar a Dios por estudiar dejar a Dios por un trabajo y todo eso es bueno, pero si su trabajo toma primer lugar, eso no es lo que Dios quiere para un cristiano. Quiero que me acompañe Malaquías 1:6. Vemos aquí una queja grande de Dios contra su pueblo. Mucha gente dice que Jesús es su Señor y dicen que Jesús es su Dios. Jesucristo una vez le dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En Malaquías 1:6, el Padre, hablando Dios, hablando a su pueblo, dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Me llamas Señor, pero no me obedeces. Me llamas luz, pero no me ves. Me llamas el camino, pero no andas conmigo. Me llamas la vida, pero no vives conmigo. Me llamas el sabio, pero no me sigues. Me llamas admirable, pero no me amas. Me llamas rico, pero no me pides. Me llamas eterno, pero no me buscas. Mucha gente cree, profesa decir: yo soy seguidor de Cristo, yo soy un cristiano, yo sigo al Señor, pero con sus hechos dicen otras cosas. ¿Usted quiere saber si usted ama a Dios verdaderamente? ¿Es Cristo primero en su vida? ¿Es Cristo está en primer lugar? ¿Tiene Cristo la preeminencia en su vida? Mire una vez más Colosenses 1:18, porque mucha gente el día de hoy, como los falsos maestros en Colosa, le daban a Jesucristo un lugar de eminencia, pero no le daban el lugar correcto de preeminencia. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Para que en qué cosa? En todo. ¿Y qué es todo? Todo significa, mi querido hermano, toda su vida debe girar alrededor de Jesucristo. En muchos lugares Cristo es prominente, pero no es el preeminente. Cristo es elevado en muchos lugares, es importante, pero no es el más elevado. Cristo debe ser primero sobre todas las cosas. Jesucristo, hablando con sus discípulos en Lucas 16, les empieza a retar a servirle a Él antes que las riquezas. Mucha gente le vuelvo a repetir y escuche, lo voy a recalcar a través de esta enseñanza: su dinero y su trabajo antes que a Dios. Y gente me ha dicho, me ha retado: ¿me va a dar usted de comer? ¿Me va a dar usted de alimentar? La respuesta es no. Nuestro Dios poderoso nos ha mandado a buscar primeramente su reino y su justicia, y todas las cosas que usted necesite serán añadidas por el mismo Padre Celestial. Dice Lucas 16:13 de esta manera: ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. ¿Y a quién dice ahí? Y a las riquezas. Escuche, el dinero es necesario, el dinero es importante, pero usted debe reconocer si usted es esclavo del dinero.
Pastor, ¿cómo sé si soy esclavo del dinero? Si su mente está consumida constantemente por una deuda que usted debe, tengo que pagar una camioneta, un auto, una casa, y está constantemente usted, su mente se consume y hace todo lo posible para poder pagar y pagar y pagar. Usted es un esclavo del dinero. Si su ambición es simplemente ganar más dinero, porque por otro lado hay gente que tiene dinero y está acumulando y acumulando y simplemente están mirando su cuenta y su cuenta y su cuenta y su cuenta, y ahorita con la bolsa de valor baja su cuenta y se desanima. Usted es servidor del dinero. Alguien dijo esto: el dinero puede ser un mal amo o será un buen siervo. Para el creyente el dinero debe ser nuestro siervo. Nosotros trabajamos para usar nuestro dinero para la obra de Dios, para avanzar el reino de Dios, para vivir cómodo y disfrutarlo. Pero el problema es que muchos de nosotros hemos puesto el dinero, el trabajo, antes que a Dios. Le afecta en su caminar con Dios, le afecta en venir a la iglesia, le afecta evangelizar, le afecta en pasar tiempo con su familia. Si usted no tiene tiempo para disfrutar a su familia, ¿de qué le sirve tanto trabajo? Usted va a ver a sus hijos crecer como extraños en su propia casa, porque les ha dado casa, les da teléfono, les da todo, pero lo que ellos necesitan es tiempo. Me acuerdo muy bien un padre que él tenía que salir de su casa cada lunes y regresaba hasta el viernes, les tenía todo. Pero él mismo decía: mis hijos no me respetan, no me quieren, simplemente soy como un banco para ellos. Otro pastor trabajaba en Los Ángeles, vivía en Lancaster antes de ser pastor, y él viajaba los lunes hacia Lancaster a las 3 de la mañana porque había tanto tráfico. Era un negociante, terminaba su trabajo, regresaba a su casa a las 10. Se iba, sus niños dormidos, regresaba, sus niños dormidos, y solamente los veía el domingo. Les tenía casa, le tenía carros. Y escuchen, yo no estoy en contra de lo terrenal y las posesiones, con tal de que no tomen el primer lugar de nuestra vida. A veces muchos de nosotros, por ganar lo terrenal, perdemos lo más valioso. Y muchos padres que tienen hijos pequeños, no les interesa hasta que su hijo ya es grande, hasta que su hijo les quebranta el corazón, porque no pusieron a Dios primero. Miren Lucas 14:26. Cristo debe ser aún antes de la familia. Jesús dijo esto: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es algo muy duro. Aborrecer. Yo aborrecer a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mi hermana, a mi esposa, a mi propia vida. O sea, lo que está diciendo el Señor en contraste de nuestro amor y devoción y consagración a las cosas terrenales, y también la gente con la que vivimos, que debemos amar y debemos apoyar, pero debe ser Dios antes que ellos. Dios debe ser primero antes que mis hijas. ¿A qué me refiero con esto? Porque algunos padres quizás no comprenden esto, pero mire, la comodidad de sus hijos no es más importante que lo que Dios quiere para ellos. La escuela pública es importante, la enseñanza, la educación puede ser importante, pero no debe tomar lugar de las cosas espirituales de sus hijos. Las cosas terrenales que nuestros hijos necesitan nunca deben tomar lugar antes de las cosas espirituales. Créame esto, tengo más de 30 años de una iglesia, 12 años de como siervo de tiempo completo, 5 años de pastor. Lo he visto una y otra vez. Cuando la gente le da prioridad a las cosas de sus hijos terrenales y abandonan las cosas espirituales, esos hijos van creciendo sin amar a Dios, sin querer a Dios, porque ellos mismos están partidos entre dos pensamientos. Papá dice una cosa de la iglesia, pero me da prioridad en mi escuela, en las cosas terrenales. Y lo que tenemos que hacer es acomodar lo terrenal alrededor de lo espiritual. Porque yo nunca me quedé en mi casa haciendo tarea y siempre la hice. Y me gradué no solamente de high school, pero también de un colegio, aprendiendo a poner a Dios primero en la educación secundaria. El trabajo en segundo lugar, lo terrenal en segundo lugar. Todo esto es secundario. Poner a Dios primero antes que cualquier tía Pepa que usted tenga, cualquier primo, cualquier pariente, cualquier hermano, aún su esposa, su esposo, sus hijos. Cristo debe ser primero en su vida. ¿Es Cristo primero en su vida? En este pasaje vemos algunos argumentos que Pablo nos presenta demostrándonos por qué Cristo merece el primer lugar. El primer argumento es porque Cristo nos salvó. Cristo merece el primer lugar porque Él es nuestro Salvador. Colosenses 1:13
Dice así la Biblia de esta manera, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, nota esta frase, redención por su sangre, el perdón de pecados. La Biblia dice que Cristo es el Salvador del mundo. Primera de Juan 4:14, se lo leo, dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y Dios nos libró de la potestad de las tinieblas para trasladarnos al reino de Cristo. O sea que nos salvó y es la manera que nos redimió. Él nos redimió. Veamos una vez más, versículo 13 de Colosenses 1:13. El cual nos ha, dice ahí, librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, note esta palabra, redención. La palabra redimido significa comprado por precio. Y es por medio de Cristo que podemos ser redimidos del pecado y su maldición. Cristo nos compró con su sangre. Ahí le dice que el pecador está bajo maldición en Gálatas 3:10. Cualquier persona que dependa de sus obras para ser salvo está bajo una maldición, dice la Biblia. La maldición es la condenación del pecado. Escuche una persona que dice, bueno, voy a guardar la ley para salvarme. Dice Dios, eres maldito. Y por otro lado, el que no la guarda también es maldito. Por un lado y otro lado, la gente está condenada. El que reconoce, bueno, soy pecador, estoy bajo maldición. Pero el que intenta también está bajo maldición. Pero Cristo nos redimió de esa maldición. En Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer. ¿Sí veo las dos maldiciones? El que quiere salvarse por la ley es maldito y el que no la cumple es maldito. Por los dos lados la gente pierde, pero solamente por Cristo podemos ganar. En Gálatas 3:13 dice de esta manera, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Vaya a Gálatas 4:4, por favor, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En Hebreos 9, versículo 12, el escritor nos habla de una eterna redención. El Señor nos compró y nos libró. Éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, rumbo al infierno, cuando Jesucristo vino y Él nos compró, nos redimió. Por eso Él merece el primer lugar. Por eso Él merece que usted lo honre y lo ponga en primer lugar en todas las cosas. A veces la gente dice, pero ¿qué tal mis deseos y mis ambiciones? Escuché, tenemos a un Dios tan bueno que no solamente nos redimió, nos perdonó, pero Él concede muchas veces las peticiones, los deseos de nuestros corazones. En Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué dice al final ahí? Eterna redención, o sea que es una salvación eterna. Por eso Él merece el primer lugar, por lo que Él hizo por usted. Si Cristo no es primer lugar en su vida, la pregunta es, ¿quién es primer lugar en su vida? Algo siempre toma primer lugar en su vida. Para algunos, ¿qué será? ¿Podría ser un deporte que les consume? Hace años, cuando trabajaba en una iglesia, hacíamos una ruta, pasábamos siempre por un parque y eran las 7 de la mañana y el parque ya estaba lleno de hombres mayores, grandes, pintando el piso con un polvo blanco. Tenían ahí sus balones, acomodando las redes, haciendo su ejercicio, calentando. ¿Qué iban a hacer? Fieles. Semana tras semana. Dicen que en algunos países el fútbol es una religión y Maradona es un dios. Esa es su pasión, eso es lo que los consume. Es primer lugar siempre su deporte. Y ahí están sentados, no se pierden un partido, viene la Liga Mexicana, Liga de España, de Francia, y ahí está una Copa Oro, Copa aquella, siempre hay algo que mirar. Y es por eso que hay mujeres que detestan el fútbol. Una vez yo pregunté a un grupo de hermanas, ¿quién aquí aborrece el fútbol? Una hermana levantó, yo lo aborrezco, pero con toda mi alma.
Y dije, y explíqueme, hermana, ¿por qué? Dice, porque mi esposo siempre anda mirando el fútbol. ¿Es pecado el fútbol, mi querido hermano? Es santo el fútbol. Es de Dios. En el cielo jugaremos fútbol. Con una pelota de oro grande así. El problema es cuando el fútbol toma primer lugar. Ahí es donde las mujeres entonces ven que su esposo no se presta para ayudarle en la casa. No se presta para arreglar esa puerta que tiene ya 3 meses tumbada. No se presta para atender a la familia. Y cuando es tiempo de hacer algo, estoy cansado. Pero cuando es el fútbol, como que se resucita. Pero eso es lo que pasa también cuando usted no se da cuenta que Cristo le salvó, le perdonó. Y usted debe amarle más a Él que el fútbol. Más a Él que cualquier otra cosa. Hay muchachitas que están tan enamoradas de un joven y harían cualquier cosa. Nuestro servicio de jóvenes empezó a cierta hora y una señorita que la había visto caminando por ahí, pero a la hora del servicio ya no estaba ahí. ¿Y dónde está? Búscame por favor a la muchachita. La encontraron en el baño. Se había hecho unos chonguitos, le dicen allá en México. Unas trenzas y surcos, aquí le dicen aquí. ¿Cuánto dura eso? Dura mucho tiempo. Ya andaba ya quitándoselo, llorando, llore. ¿Por qué te los quitas? Es que el muchacho que a ella le gustaba en la iglesia, otro escuincle de 15 años, ella 15 y él 15, es que no le gustó mi pelo. Y se lo andaba quitando, pero con una angustia que tenía. Querer agradar a ese muchacho mocoso. Para muchos, una persona siempre toma el primer lugar. Y puedo ir a un lugar muy sensible que son nuestros hijos. Yo tengo 6 hijos, número 7 en camino. Ya me dijeron qué es. Y no les voy a dejar saber a ustedes qué es. Pero yo quiero a mis hijas. Usted no sabe, yo las amo. Ellas pueden atestar. Digo, ¿quién es tu mejor amigo? Le hago así como, tú, papá, eres mi mejor amigo. En serio, amo a mis hijas. Pero yo he reconocido que Dios debe ser primero antes que mis hijas. Déjale explico por qué. Porque ellas necesitan a un hombre que ama a Dios. Que ame a Dios más que a ellas. Porque si yo las amo a ellas más que a Dios, yo puedo permitir que ellas hagan algo en contra de lo que Dios dice, con tal de que ellas estén felices. Pero desobedeciendo a Dios, les va a perjudicar eso. Yo tengo que amar a Dios y cuando ellas hacen algo que a Dios le desagrada, entonces yo tengo que disciplinar a mis hijas. Y eso es muy doloroso. Usted, padre, sabe que no nos agrada disciplinar a nuestros hijos. Cuando mamá me decía, es por tu bien, yo no comprendía eso. Me decía, me duele más a mí que a ti. Pero ahora que soy padre, ya comprendo. El dolor que ellos sienten es un dolor físico. El dolor que mi madre sentía era un dolor del corazón. Es un dolor horrible y terrible. Y ahora comprendo esos dichos de mi madre, de mis padres. Pero yo tengo que mantenerme en amor a Dios, poniendo a Dios primero, porque es lo que mis hijas necesitan. Dios necesita que yo ponga a Él en primer lugar, aún antes que mi esposa. Porque Él es mi Salvador. Él nos compró y Él canceló esta deuda. En Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiero que vean lo que dice Colosenses 2:13, por favor. Qué bendición es que el Señor nos ha perdonado. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Mire, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Aparentemente había como una carta, un decreto en contra de nosotros que nos acusaba, y Cristo tomó esa carta y la clavó en la cruz, como quien dice, ya no hay, queda cancelado este juicio, porque Él perdonó todos mis pecados. Usted tiene una deuda y alguien viene y le dice, te perdono tu deuda. ¿No sería usted agradecido con esa persona? ¿Y qué comparamos? Que alguien venga y nos compre o nos pague algo. ¿Qué necesitamos? A comparación que Cristo nos perdone todos los pecados, Él merece el primer lugar. Cristo merece el primer lugar de nuestra vida porque Él nos ha perdonado. Y porque Él pagó un precio alto, lo pagó con su sangre,
Colosenses 1:14 dice así también, en quien tenemos redención por su sangre. Esta expresión habla del sacrificio en la muerte, en la cruz. Primera de Pedro 1:18 nos habla del rescate, cómo Él nos rescató de nuestra vida. Y nos rescató no con plata o dinero, sino que Él tuvo que dar su propia vida. Dice así, Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él merece, en primer lugar, escuche, porque nos redimió, nos perdonó y pagó el precio por nuestros pecados. Él merece, en primer lugar, porque Él es nuestro Salvador. No se lo dice un pastor, lo dice la Biblia. Dios le está diciendo a usted, ponga a Dios en primer lugar en su vida. Antes que sus relaciones, antes que sus responsabilidades y obligaciones. En una ocasión había dos mujeres, dos hermanas. Una estaba atendiendo y sirviendo al Señor y la otra estaba sentada a los pies de Cristo. Y decía, Señor, ¿no te preocupa que mi hermana no hace nada? ¿Cómo se llamaba esa mujer? Marta. No sé cómo sucedió esa situación, pero parece que Jesús estaba enseñando y ella lo interrumpió. Disculpa, Jesús, disculpa. Estaba Jesús enseñando. O no sé si le vio así como una cara enojada. Sí, Marta, ¿hay algo que me quieres dejar saber? ¿Por qué mi hermana ahí está sentada? Y yo acá trabajando. Y le empieza a decir, Marta, Marta, turbada, cargada de muchos afanes. Dijo, ella ha escogido la mejor parte y no se le será quitado. Porque muchos de nosotros aún sirviendo al Señor podemos poner a Dios en segundo lugar. Y ahí se ve entonces nuestros motivos. Llegamos y servimos y puede usted evangelizar, puede usted ser fiel a la casa de Dios, pero si no tiene una comunión personal con Dios, y todo eso es secundario, mi querido hermano. Es bueno evangelizar, sí, pero es secundario. Es bueno venir a la iglesia, sí, pero es secundario. Lo primero es que usted tenga una comunión con el Señor Jesucristo y después ponga en orden. Dicen, pastor, ¿qué es lo más importante en orden? Bueno, es mi comunión con Dios. Y después es, ¿qué, pastor? ¿La iglesia? No, su familia es antes que la iglesia. Escuche, eso suena muy contrario a lo que muchos piensan, porque nosotros enseñamos 3 para... Sí, creemos que es importante, pero escuche, su familia es más importante que la iglesia, lo que es la asamblea de Dios. No estoy diciendo entonces que usted no haga lo que Dios dice con la iglesia, sí, que venga a la iglesia con su familia. Pero aún nosotros como pastores debemos reconocer que hay un equilibrio. Lo que Dios nos dio varias tareas, me dio tarea a mí como un hombre, como pastor, como esposo y padre. Y si Dios me dio estas 4 tareas a mí, significa que Dios cree que las puedo equilibrar. Hay un equilibrio. Pero muchos de nosotros a veces, aún cristianos, podemos sacrificar a nuestra familia en el altar del ministerio y eso no es bueno. La mayoría de los cristianos sacrifican a su familia en el altar del trabajo y de lo terrenal. Especialmente en este país, aquí en Estados Unidos, donde es muy fácil simplemente tomar segundo trabajo, tomar overtime y que me paguen más, necesito más dinero y más y más y más, y por ganar lo poco pierdes lo mucho. Y nos olvidamos que Cristo merece el primer lugar. Confíe en Dios, vaya a Él, dígale, pídale, Señor, guíame, ¿qué hago? Tengo esta deuda, tengo esta situación. Y mire, cuando usted pone a Dios primero, Dios promete darle, escuche, lo que necesita. ¿Usted cree que Dios le puede dar lo que usted necesita? Le puede dar lo que usted desea. No levante su mano aquí, pero que no quiero que pensemos mal. Pero ¿quién aquí dijera, yo quisiera que el Señor me diera una casa? Bueno, ¿por qué? ¿Qué va a hacer con esa casa? Quiero un carro del año, dice un Bugatti. ¿Cómo se llama ese carro? ¿Sí es Bugatti? ¿Cuánto cuesta un Bugatti, hermano? ¿Sabrás tantearlo? ¿2 millones? ¿Tienes uno o qué? ¿Necesita usted un auto de 2 millones? Yo me conformo con uno de $8,000. Escuché apenas que el dueño de Amazon se compró un yate de $600 millones. Y creo que
Hace esta semana salieron noticias, Jay-Z y Beyoncé se compraron una casa de $200 millones. Bill Gates acaba de construir una casa, pero bien fea, horrible, pero bien pegada ahí al mar. Pedís más para vuestros propios deleites. Y es por eso cuando Dios te va a Dios y le pide algo, Señor, necesito eso, va a decir, yo no soy primero en tu vida. ¿Por qué te voy a dar algo si yo sé que no soy primero en tu vida? Y si no soy primero en tu vida, ¿qué vas a hacer con esa cosa que yo te dé? ¿La vas a usar para mí? Y usted va a decir, sí, claro que sí, pero Dios nos conoce. Usted puede engañarnos a nosotros, caras vemos, pero Dios, Él sabe todo. Él merece ser primero porque nos salvó, pero en segundo lugar porque Él es Dios. Colosenses 1:15 dice la Biblia de esta manera, Jesucristo es Dios. ¿Es Jesús Dios? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es Jesús para usted? La Biblia dice que Él es la imagen de Dios. Solamente Dios puede ser imagen de Él mismo. Él es la imagen física de la esencia espiritual del Padre. Usted puede leer pasajes como Juan donde le preguntan, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él dijo, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ¿ha visto? No está diciendo que Él es el Padre. Él es la imagen del Padre porque Él es Dios mismo. Jesucristo es Dios en todo el sentido de la palabra por sus atributos naturales que posee de Dios. Dice la Biblia que Él está en el seno del Padre. Yo y el Padre uno somos. Él es la imagen misma de la sustancia. Hebreos 1:3. En Juan 1:1 dice que Él es el verbo. El verbo era Dios. Y después vemos en el 14, el verbo fue hecho carne. 1 Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en carne. No creo que tome entonces mucho tiempo para desarrollar este punto. Pero ¿por qué yo debo poner a Jesús en primer lugar? Porque Él es Dios. Me acuerdo una hermana me dijo, pastor, tengo un hijo, ¿puede visitarlo para que lo anime a venir a la iglesia? Oh, muy bien, ¿cuántos años tiene su hijo? Tiene 13 años. Ah, ok, yo he trabajado con muchachos de 13 años. Muy bien, lo voy a animar, lo voy a motivar para que venga. Y voy llegando a la casa ahí al vecindario y está la hermana ahí, pero con tanto nervio. Cuando me vio, hermano, mire, es en esa puerta ya. Y se fue corriendo. Dije, ¿a dónde va? ¿Está ocupada acá? No, ahí está, ahí por favor vaya usted. Y me voy acercando y eran esas puertas de metal, que se ve hacia adentro así. La puerta estaba abierta, empiezo a tocar y un muchacho me maldice con groserías, que hijo, no sé, aquello, ¿qué haces en mi casa? Váyanse de aquí. Perdón, soy fulano de tal, de la iglesia bautista, tu mamá Y empezó a maldecir a su mamá. Esa mujer, ¿qué se cree? ¿Por qué esto y aquello? Y dije, hey, ¿quieres... ¿Puedo pasar o no? ¿Quieres? Yo ya estaba listo para irme. Está bien, pásale. Y yo esperaba que él me abriera la puerta. Me dijo, ¿no vas a entrar? ¿Puedo abrir la puerta? Ábrela. Y la abrí. Estaba él sentado hasta el mero fondo de la sala. Cuando escuchaba su voz, me imaginaba a un grande así como el hermano Jorge. Y cuando abrió la puerta, 13 años, pero estaba al tamaño de... Pero andaba con una cara de odio, tenía una camisa de resaca, esas de sin mangas, y sentado atrás arreglando unos zapatos ahí. Me mira así con una. What do you want? ¿Qué quieres? Flaquillo, hermano. Un flaquillo, parece que le podía quebrar su cuello de lápiz que tenía. Pero vea cómo me hablaba. Y yo todavía muy amable. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Ya me la sé esa. What do you want? ¿Qué quiere mi mamá? Y le empecé a hablar del Señor. Y él me dijo esto, me acuerdo muy bien. ¿Por qué Dios es egoísta? Dijo, perdón, Dios es egoísta. ¿Por qué siempre tengo que hacer lo que Él quiere? ¿Qué tal lo que yo quiero? Porque yo no puedo hacer lo que yo quiera. ¿Por qué siempre anda diciendo a la gente que vivan como Él quiere? Porque Él es Dios. Él te hizo, es creador, Él es Dios. Y Él puede pedirte lo que Él quiere. Él te formó, Él es Dios. Y es lo que usted tiene que reconocer, es que Él debe ser primero en su vida porque Él es Dios. Él es Dios, Él es el divino, Él es el creador, no hay nadie como Él. Y si usted no comprende, aunque usted diga, yo nunca expresaría esas palabras, con sus hechos lo vive. Porque lo adora. ¿Le da gracias?
O siempre se está quejando, porque una persona que se queja está mostrando desconfianza de Dios. Mira, el cristiano nunca debe quejarse ante Dios. Y dice la Biblia que puede usted llevar sus quejas, no, lleve usted sus ansiedades, sus preocupaciones, sus peticiones a Dios, pero el quejarse, murmurar de la vida, es como decirle a Dios, no, Dios, tú no puedes ayudarme, no puedes, tú no me estás enseñando por qué me pasan estas cosas. Lo que nos hace falta es confiar en Dios. Él es Dios mismo, Él es la imagen del Dios. Y le dije, Él nos hizo, Él es el primogénito de toda criatura, Él es creador, Él creó, formó todo, Él merece todo porque Él nos hizo. Ahí le dice que todas las cosas las hizo para su placer. Quiero que vaya conmigo, por favor, ahí a Juan 1:3. A veces tratamos este tema de la creación con jóvenes de estos tiempos, esta época. Y es alguna trampa muy común. Van a la escuela y la maestra les empieza a enseñar pues, que no existe Dios. Yo tuve maestras que me decían, yo no creo en Dios, hijo. Y empezaban a decir, si existe Dios, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tantas guerras? Y en aquel tiempo estábamos en esa época de los ataques de las Torres Gemelas. Y me decía, si existe Dios, y empiezan a hablar unos argumentos que hacen pensar a los jóvenes. Y eso le sucedió a un hombre llamado Steve Jobs, el creador de Apple. Él escuchó de la guerra en Vietnam y las maestras en la escuela empezaron a cuestionar de Dios y él fue a sus padres, papá, ¿por qué existen estas guerras? ¿Por qué hay tanto dolor? Y los padres no pudieron dar una respuesta. Dijo, pregúntale al pastor de nuestra iglesia, eran de una iglesia metodista. Y cuando fue al pastor, el pastor simplemente le dijo, tú nada más confía en Dios, tú no te preocupes lo que pasa al otro lado del mundo. Y él en su biografía, yo leí cómo él dijo, desde ese día yo decidí que Dios no era real. Pero note la expresión, yo decidí. Porque el necio dice en su corazón, no hay Dios. Usted sabe que no existen los ateos. No hay tal cosa, bíblicamente hablando, como un ateo. Aún Richard Dawkins, el científico más reconocido de Inglaterra, dijo esto. No existe Dios, pero creo que existe un diseñador. Y el que le entrevistaba le decía, si Dios no hizo la tierra, entonces ¿quién? Dijo, extraterrestres. Y hay gente que piensa que E.T. los hizo. No se explican las pirámides, no se explican a veces algunas estatuas enormes. ¿Y quién las puso ahí? Y como no hay algún rastro histórico de quién lo hizo, dice, no existen máquinas para poder levantar esto, aquello. De seguro entonces fueron extraterrestres y nos están preparando para extraterrestres. Hemos visto UFOs y hay cosas y estamos escuchando sonidos que vienen de lejos. ¿Existen un Dios que nos hizo o no? Hizo todo. Hizo el universo. Él hasta sabe cuántas estrellas hay. Papá me decía que hay 50 estrellas, pero ¿cómo hay 50? Yo contaba 51, ya me pasé. Me dijo, no, 50 significa no se pueden contar. Y yo allá contándolas. Y se dice en la Biblia, Dios las conoce por nombre. Nada más observe su cuerpo, tremendo y maravillosa obra. Cómo Dios diseñó con tanto sistema. A mí me encanta la biología, me encanta la ciencia. No hay tal cosa que la Biblia contra la ciencia. No, eso no es verdad. Lo que estamos en contra es la falsamente llamada ciencia. Enseña a sus hijos, Dios te hizo, Dios te creó. Porque va a escuchar a alguien más decirle, veniste del mono, veniste de la amiba. Es impresionante, o sea, muchos no saben lo que los científicos realmente creen. ¿De dónde vino el agua? ¿Alguien sabe? ¿Los científicos de dónde enseñan que vino el agua? Este planeta no tenía agua, según ellos, yo no sé cómo saben. No había una foto ni nada. Pero ellos afirman que este planeta cuando fue formado no había agua. Entonces, ¿de dónde vino el agua? Vino un asteroide de hielo, así como el que aparecía allá en el Rey de Disney. ¿Se acuerdan de eso? Dicen que y se estrelló y se derritió, ya tenemos un océano. Y entre esa agua, ahí vino una bacteria que ahora se formaron ciertas cosas y salió un ser humano. Tremendo, ¿verdad? Tremenda fantasía. ¡Wow! Y le digo a ellos, es un asunto de fe. ¿O no es un asunto de fe creer eso? Yo conozco jóvenes cristianos que quisieron iglesias, empiezan a afirmar y
Decir, creo eso. Porque ahora van a la universidad. Soy de la universidad de Fullerton, de Long Beach, UCLA, USC. Yo no estoy en contra de la escuela, mi hermano. Pero sabe que la escuela no te hace inteligente. No me lo entienda. Si usted va a la universidad, muy bien. Adelante, gasta tus $200,000 para que ganes $16 la hora. Está bien. Si usted va a ir a estudiar y va a ganar buen dinero, ingeniero, qué bendición. Esas son las carreras que dan dinero, ingeniería. ¿Verdad? Pero digo esto, con la meta de ir a prosperar, ahí se sientan una clase de filosofía y religión y le dicen, todos los dioses son iguales. Y empiezan a hacer comparaciones y afirmaciones falsas. El problema es que no hay un firme fundamento en el cristiano que después se desvía, y es por eso entonces que no ponemos a Dios en primer lugar, porque nos olvidamos que Él es creador. Él nos hizo, como Él me formó, y es el problema de los ateos. El problema es que no le quieren rendir cuentas a nadie. Eso es el asunto. Pero usted tiene a quien rendirles cuenta, ¿no? Por eso debe ser Dios primero. ¿Por qué debo darle a Dios primero? Porque Cristo nos salvó, porque Cristo es Dios, y por último, Cristo es la cabeza de la iglesia. Escuche, en este mismo contexto, Dios coloca la palabra iglesia, porque uno no puede servir a Dios, agradar a Dios, independientemente de una iglesia. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Hay varias analogías de la iglesia del Nuevo Testamento, y esto es el cuerpo. Una metáfora muy importante. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y es donde Cristo da vida y fortalece a su cuerpo, porque Él es la cabeza. Y escuche, si usted no pone a Dios primero y la iglesia local primero en su vida, entonces usted no puede agradar a Dios. Usted no puede fortalecerse. Porque un cuerpo sin cabeza, bueno, no se fortalece. Si usted no asiste a la casa de Dios, usted no recibe la enseñanza, no recibe la fortaleza, no recibe la bendición espiritual de estar en la presencia de una asamblea. Y eso lo digo mayormente, hay gente que nos escucha, hay gente que dice, yo dejé la iglesia, pero no dejé a Cristo. Eso es contrario a las Escrituras. Hay gente que dice, yo todavía soy un buen cristiano, en mi casa le sirvo, en mi casa hago esto, yo no tengo que ir a una iglesia. Y miren, muchas veces botan al bebé con el agua. ¿Por qué? Porque por una mala experiencia, algo malo que les pasó, dicen, ya no voy a la casa de Dios, que no hay una iglesia a mi gusto, no enseñan como yo quiero, no cantan como yo quiero. Usted puede buscar miles de razones de por qué no ir a una iglesia. Excusas siempre va a haber. Pero mire, le digo una cosa, lo principal de una iglesia no es la adoración, el tipo de oración en una iglesia. No son los eventos, las actividades de una iglesia. No son las prioridades que le dan a veces a los niños en una iglesia, porque una iglesia a veces le pone mucho énfasis a los niños, los tiene entretenidos, los tienen jugando, pero nunca les enseñan a los padres a criarlos, a enseñarlos, y entonces falta un equilibrio. ¿Qué es lo que una iglesia más necesita? Es que se predique la palabra de Dios, que tenga una visión y misión bíblica de edificar a los santos. Ya después tenemos lo demás. No estoy diciendo que no creemos en adoración. Queremos crecer un grupo de adoración, de coro, de cantando. Nuestro hermano canta lo que llamamos música especial antes de cantar. Un coro, unos instrumentos. Todo eso es importante, pero escuchen, no debe determinar la razón por qué usted existe en una iglesia. Creemos en eventos. Si acabamos de terminar uno y los hermanos estamos cansados. Aquí, mire, está cansado mi hermano. Andan trabajando y trabajando porque creemos en hacer estas cosas para la edificación del pueblo de Dios. Pero mire, esas cosas son secundarias. Porque si un día decidimos no tenemos evento, entonces ya no es iglesia. No, recuerde. Usted necesita una iglesia local. Una vez evangelizando, un señor me dijo, yo ya no voy a la iglesia. No necesito ir a la iglesia. Le dije, entonces, ¿cómo tienes comunión con Dios? Yo leo mi Biblia. Dijo, ¿sabes leer la Biblia? Sí, le hice preguntas y la respondió bien. Yo oro todos los días. Dije, ¿quién te enseñó? Bueno, el pastor donde iba antes. Y dije, ¿y ahora quién le va a enseñar a tu hijo? Y a las siguientes generaciones. ¿A quién le va a enseñar a tu vecino si él no asiste a la iglesia? Y él me dijo, ¿puedo ir contigo? Dije, claro que sí, nada más que somos puros español nosotros. Él era un güero. Y le dije, búscate una iglesia.
Iglesias perfectas nunca habrá. El día que usted se va y diga, no, esta iglesia no es perfecta, déjame busco una. Y cuando la encuentre, déjeme saber. Yo voy con usted para echarla a perder usted y yo. Ahí la vamos a echar a perder, mi hermano. Pero con tal de que se predique la Biblia, le digan la verdad. Lo menos yo pienso, es mi opinión, que tratamos de seguir las instrucciones bíblicas de una iglesia, lo cual puedo decir, creo que estamos en una buena iglesia. Donde se nos fortalece, donde se nos predica, se enseña, donde creemos que Cristo es suficiente. Mire por favor lo que dice ahí Colosenses 1:19, por cuanto agradó que en él habitase toda plenitud. Cristo merece primer lugar porque Él es cabeza de la iglesia. Él debe tener primer lugar en la iglesia, no un pastor, no una familia pastoral, no un grupo de concilio. No debe tomar primer lugar los niños, no debe tomar primer lugar ni un grupo específico. Cristo debe tener primer lugar. Pero mire, usted debe también hacer prioridad la casa de Dios. Yo le animo que usted se una a una misión. Es una misión, una vida donde la iglesia es el centro de su calendario. A principios de año les dimos un calendario con eventos y planes para que usted pueda planear su vida alrededor de la iglesia. Porque para eso estamos, para eso es la Biblia llama la familia de la fe. Esta es nuestra familia principal. Usted es mi hermano. Yo paso más tiempo con ustedes que con mis propios padres. Yo a mi mamá no la había visto en un mes y ayer la miré cuando estábamos en la conferencia. ¿Por qué? ¿Porque no la quiero? No, porque tengo una familia en particular. La Iglesia Bautista Santana es mi familia. Usted es mi familia. Y cuando yo estoy fuera, yo pienso en usted más que cualquier otras personas en la tierra, en mi esposa, en mis hijas, pero usted como iglesia, porque somos la familia de la fe. Haga una prioridad ser fiel a la casa de Dios. Haga lo posible de estar siempre en la iglesia. A lo menos que se enferme, es comprensible. Pero nunca diga estoy cansado, venga cansado, duérmase aquí si quiere. Pues tenemos estas sillas cómodas aquí. Estoy cansado, duérmase. A mí no me molesta, con que no ronque, hermano. Está muy bien. Pero yo sé que están cansados, los veo los miércoles en la noche, trabajando todo el día y se sientan en esas sillas. Es pecado sentarse en esa silla, porque es como que los estamos arruinando. Pero mire, yo comprendo eso. Cuando usted se sienta triste, desamparado, es cuando más debe ir a la iglesia. Dice gente, no, es que tengo problemas, después voy. Es cuando más necesita ir a la iglesia, cuando tiene problemas. Tiene que disciplinarse y forzarse, porque Cristo merece primer lugar. ¿O no es la iglesia el vehículo para llevar el evangelio al mundo? ¿No es la iglesia la luz que Dios ha mandado, puesto como una ciudad sentada sobre un monte? ¿No es una congregación la cual Él bendice? Y Él dice, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy. Y no es cualquier grupo. A veces la gente dice, donde quiera, aquí estamos dos. No, no, la Biblia ha puesto una iglesia local y requiere un obispo o una persona ordenada para poder llamarse Asamblea Bíblica de Dios. Y le digo a los que a veces nos siguen, me dicen, ¿cómo puedo ser miembro de su iglesia? Usted tiene que venir a la iglesia. Pero no puedo ser miembro de larga distancia. No, porque miembro no se trata de una afiliación. Miembro se trata de ser miembro de algún cuerpo. Y aquí yo tengo mi cuerpo, mis manos están aquí. Mi mano no está en otro lado y es miembro. Tiene que estar junto, tiene que congregarse. Aunque yo quisiera y mi corazón va hacia ellos, me siento mal porque hay lugares donde no hay iglesias. Y la gente hasta vinieron desde Wyoming a saludarnos el día de hoy. Hace semanas vienen de otros lugares lejos, de Texas nos han visitado. Y los que vienen aquí a la cuadra no quieren venir. Apenas vienen. Alguien dijo, busca una iglesia, no que está cerca de ti, pero cerca de la Biblia. Oh, yo no sé. Hay quienes viven lejos, yo siempre vivo cerca de mi iglesia. ¿Sabe dónde vivo yo? 5 minutos caminando. Yo siempre he vivido cerca de la iglesia, cerca de la casa de Dios. Si yo me muevo, si mi iglesia estaba lejos, me movía allá. Yo sé que a veces es difícil no poder encontrar una, pero ore a Dios. No usted ya está aquí. Pero requiere, para que Dios sea primero en su vida, la iglesia tiene que ser importante.
¿Es Dios, es Cristo primero en su vida? ¿Merece ser primero en su vida? Porque Él nos salvó. Porque Él es Dios. Y porque es la cabeza de la iglesia. Pero escuche, mi hermano, analice bien, examine su corazón. ¿Es Dios verdaderamente en su vida? En primer lugar. En la mañana, ¿es primero en su vida? Antes de dormir, ¿es primero en su vida? Antes que su trabajo, antes que su familia, antes que su pasatiempo, antes que cualquier cosa, es Cristo primero en su vida. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Señor, admitimos y reconocemos que muchas veces le damos prioridad a otras cosas. Y a veces nos excusamos por un cansancio, nos excusamos por conveniencia, por alguna necesidad. Tengo que hacer esto, tengo que dejar de servirte, dejar de buscarte, porque hay otras ocupaciones. Y Señor, yo no quiero que de ninguna manera se pueda malinterpretar lo que se ha dicho en este día. No estamos diciendo que no es importante ser responsables. No estamos diciendo que no es importante amar a nuestra familia. Pero qué tan importante reconocer que para ser un buen trabajador, para ser un buen padre, un buen esposo, un buen amigo, hermano, es necesario que te pongamos a ti primero. Señor, tú sabes, Señor, si hay excusas que hemos puesto, pero ruego, Dios, que tú obres en nuestros corazones, que reconozcamos que tú eres nuestro Salvador, eres nuestro Dios y eres la cabeza de la iglesia. Tú mereces la preeminencia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.